Ya, entonces, como les mencionaba, la mesa de mayo va a ser aquella mesa en la cual el instrumentista va a colocar todo el instrumental y el material que se va a utilizar a lo largo de la cirugía. Entonces, esta mesa normalmente tiene que estar cubierta por un campo quirúrgico estéril, ¿ya? Este campo quirúrgico estéril lo que va a hacer es garantizar que el instrumental estéril no se contamine. Entonces, para que nosotros lo coloquemos, existe una forma especial de colocación para garantizar tanto que no se contamine el campo como que no nos contaminemos nosotros los guantes. Entonces, este campo es el campo para la mesa de mayo, está dentro de un paquete quirúrgico estéril, tiene una zona del lomo, que es donde está el dedo de la doctora, y a cada lado del lomo va a haber una zona de dobleces, que son los que se forman cuando doblamos el campo. La zona que tenga más dobleces, que son 8, va a ir hacia arriba. Ahora ustedes ven que aquí hay un soporte. Este soporte está solo desinfectado porque no lo podemos meter en ningún lado de esterilizar. Entonces, para que nosotros podamos colocar el instrumental, este soporte y la bandeja en la que vamos a colocar el instrumental deben de ser cubiertos por este campo estéril. En este caso, solo está el soporte en este video porque la bandeja estaba incluida dentro del paquete quirúrgico, entonces la bandeja está estéril, por eso es que se coloca primero el campo. En los casos en los que la bandeja no se pueda meter a esterilizar por el tamaño de la bandeja va a estar colocada y colocaremos el campo encima, pero el campo se coloca de la misma forma. Entonces, este campo se abre como libro, sosteniendo los extremos que estén en el centro, y lo que se va a hacer a continuación es extender todo el campo. Entonces, una vez que extendemos todo el campo, va a haber un doblez en esta zona que va a ir hacia arriba y nosotros vamos a sostener las puntas. La punta que vamos a soltar para terminar de extender todo el campo es la que está cerca a nosotros y la que nos vamos a quedar, la que vamos a sostener es la que está más lejos a nosotros, que haríamos de instrumentista. Entonces, una vez que hemos extendido por completo el campo, va a quedar este doblez que nos va a servir para introducir los 4 dedos enguantados y protegerlos para que no se contaminen con el soporte al colocar el campo. Entonces, una vez que las manos están cubiertas, lo que se hace es posicionar el campo, se acerca lo más que se puede a la bandeja, sin bajar las manos del nivel de la cintura, y luego se va a dejar caer el campo. No es tirarlo, porque cuando lo tiran termina en el suelo, es dejarlo caer sobre el soporte una vez que ya está posicionado el campo. En este caso se coloca la bandeja encima del campo porque la bandeja sí está estéril. Entonces,
Esta es la señal que hace el instrumentista para avisarle al circulante que ya está listo para recibir el instrumental. ¿Por qué se pone en esta posición? Porque cuando el circulante trae el instrumental, lo va a traer en una caja que está estéril por dentro, pero la superficie ya no está estéril. Por lo tanto, el instrumentista no la puede tocar, sino que el circulante va a tener que dejar caer el instrumental en la mesa de Mayo. Pero si lo deja caer sin más, se va a caer al suelo también. Entonces el instrumentista rodea los bordes de esta mesa de Mayo, tanto con los brazos como con las manos y la barriga, para que cuando el circulante deje caer el instrumental, proteja este instrumental y no termine cayéndose al suelo. Ahora, el circulante tiene que tener cuidado porque como sus manos están solo lavadas y no se ha colocado guantes estériles, tiene que asegurarse que sus dedos no sobrepasen de los bordes de la caja para que permita caer el instrumental sin tocarlo, es decir, sin contaminarlo. Y esta es la mesa de Mayo para tejidos blandos. La mesa de Mayo para tejidos blandos la vamos a dividir en 4 cuadrantes, es decir, en 4 partes. El instrumentista va de este lado, donde está el título de la imagen. Desde la perspectiva del instrumentista, el primer cuadrante está abajo a la derecha y corresponde al cuadrante de diéresis, donde van a ir todos los instrumentos que nos sirven para incidir, para cortar y poder acceder a tejidos más profundos. Entonces, aquí, en esta zona, van a ir el mango de bisturí y las hojas de bisturí. El segundo cuadrante es el inferior izquierdo y es el cuadrante de exéresis. Este cuadrante va a incluir todo el instrumental que se utilice para decolar, separar los tejidos o para realizar la cirugía en sí. Entonces aquí incluimos la pinza de disección sin uñas y la tijera de Metzenbaum. El tercer cuadrante está arriba y a la derecha del instrumentista y se llama síntesis. Aquí vamos a colocar todo aquel instrumental que me permita suturar las heridas, afrontar los tejidos. Entonces aquí colocaré cianoacrilato, hilos de sutura, las pinzas portaagujas, la tijera de Mayo y la pinza de disección con uñas. El último cuadrante es el cuadrante de hemostasia. Entonces aquí vamos a colocar todos los instrumentos y materiales que nos sirven para detener una hemorragia, como por ejemplo las gasas y las pinzas hemostáticas. En el centro van los separadores, en este caso están los separadores de Farabeuf, y también está la vasija. En la vasija podemos colocar suero fisiológico si es que vamos a mantener alguna muestra de tejido que vamos a estudiar después, o podemos colocar algún desinfectante para poder desinfectar, por ejemplo, las anestesias antes de colocar la anestesia al paciente. Cuando nosotros vamos a hacer una exodoncia, por ejemplo, estamos hablando de una cirugía en tejidos duros, ya sea diente o hueso. Entonces la mesa ya no se divide en cuadrantes, sino que se coloca todo el instrumental en orden de izquierda a derecha, de acuerdo a lo que vamos a utilizar primero y lo que vamos a utilizar después. ¿Ya? Muy bien, encima de ese instrumental que hemos colocado, vamos a colocar los campos para la mesa, mejor dicho, los campos para el paciente. Son 2 campos, una, la sábana, que es la que cubre el paciente desde el cuello hasta los pies, y el otro que se coloca después es el campo fenestrado, que es el que vamos a colocar sobre la cara del paciente.
Entonces, para terminar la mesa de Mayo, sobre estos campos nosotros colocamos el hisopo quirúrgico. El hisopo consiste en una pinza Forester curva con 2 gasas dobladas. El lomo de esa gasa va a ir hacia la zona de la curvatura de la pinza y con esta es que nosotros vamos a realizar la antisepsia de la piel del paciente, es decir, vamos a disminuir todos los microorganismos que se encuentran en la piel del paciente antes de la cirugía. Entonces, en ese momento nosotros ya hemos terminado la mesa de Mayo, recién cuando ponemos el hisopo quirúrgico encima de los campos. Y procedemos al siguiente paso, que es realizar la antisepsia en la piel del paciente y la colocación de los campos del paciente. Entonces, ahora vamos a ver todos los instrumentos que nosotros vamos a utilizar para las cirugías de tejidos blandos. Dentro de estos vamos a incluir el mango de bisturí. Entonces, como les había mencionado, ahora sí todos se olvidan de los guantes y vamos a coger los instrumentos que han conseguido. Entonces, el mango de bisturí que nosotros vamos a utilizar es el de Bart Parker, número 3, es el que vamos a utilizar con mayor frecuencia. Este mango de bisturí tiene 2 caras. La cara anterior, que es la que estamos viendo aquí, podemos ver el número del mango de bisturí, la zona antideslizante, la diagonal, ¿ya? Y tenemos el vástago, que tiene una canaleta, que es donde va a encajar la canaleta de las hojas de bisturí. Y la cara posterior, donde solo veo la zona antideslizante y el vástago, no veo ni el número ni la diagonal, y en esa cara es que yo voy a realizar la descarga del bisturí, es decir, voy a retirar la hoja de bisturí. Por la cara anterior, que es la cara de cargado, es que se coloca la hoja de bisturí. Y nosotros tenemos distintas hojas de bisturí. Estas son las más frecuentes en utilizarse en cirugía bucomaxilofacial. No son las únicas, pero son las más frecuentes. Las hojas de bisturí siempre tienen un lomo, que es por donde se va a sostener la hoja con una pinza portagujas para colocarla en el mango de bisturí. Tienen un filo que no debemos de tocar para no cortarnos y para no dañar el filo con el instrumental. La canaleta, que es la que encaja con el vástago del mango de bisturí. La diagonal, que debe de coincidir con la del mango de bisturí para que no se trabe la hoja, que encaje bien y que de esta forma no se salga durante la incisión, que luego termina en la boca del paciente y el paciente se corta, y que tampoco se rompa, ¿ya? Entonces necesita encajar bien para que no se rompa. Este de aquí es el ángulo de descarga, es por donde nosotros vamos a pinzar esa hoja de bisturí y la vamos a retirar. Esta hoja es la hoja número 10, nosotros la vamos a utilizar para incisiones lineales, incisiones extraorales o incisiones en lengua, es decir, en superficies grandes. Esta es la hoja número 11, que tiene forma de lanceta y utilizamos para drenar abscesos y para hacer incisiones en el surco gingival de las zonas anteriores. La hoja número 12, que es curva, esta nos sirve por su forma para actuar sobre el surco gingival de las zonas posteriores. Perdón, un minuto. Muy bien, entonces continuamos. Les decía que la hoja número 12 es para el surco gingival de las zonas posteriores y la hoja número 15 es la que vamos a utilizar en casi todas las cirugías, en la gran mayoría de las cirugías. Luego tenemos las pinzas hemostáticas. Estas pinzas hemostáticas nosotros las vamos a utilizar para poder prensar los vasos sanguíneos y detener un sangrado. También me sirve para sostener algunos tejidos que yo vaya a retirar, por ejemplo, una glándula, un mucosele. Me permite, por ejemplo, traccionar la lengua con un hilo de sutura para poder hacer una frenectomía. ¿Por qué? Porque estas pinzas hemostáticas son pinzas de fuerza y presión. Entonces van a tener unas anillas
Van a tener la articulación en la parte activa, pero además tienen una caja de traba. Esta caja de traba me permite cerrar el instrumental y que por más que yo no lo sostenga, se mantenga cerrado haciendo presión. Por lo tanto, por más que yo suelte esta pinza, el vaso sanguíneo va a seguir clampado, va a seguir prensado y no va a sangrar. Entonces, por eso son importantes estas pinzas. Y tenemos dos tipos, la pinza hemostática Mosquito Halsted y la pinza hemostática Kelly. La diferencia de ambas está en la parte activa. La parte activa de la pinza hemostática Kelly tiene estrías solo o ranuras solo hasta la mitad, mientras que la pinza hemostática Mosquito tiene ranuras en toda la parte activa. Además que es un poco más pequeña que la pinza hemostática Kelly. Luego tenemos las pinzas de disección. Estas me van a permitir estabilizar los tejidos, ya sean los colgajos, la encía o cualquier otro tipo de tejido blando para, por ejemplo, pasar la aguja y que no se desgarre al momento de suturar. Tenemos dos tipos, la pinza de disección con uñas y sin uñas. Yo voy a utilizar con uñas en tejidos más resistentes, más duros, que se me estén resbalando, como por ejemplo tejidos con epitelio queratinizado, como la encía adherida, en algunos casos también la lengua. Y la pinza sin uñas en tejidos menos resistentes, más friables, como por ejemplo la mucosa, que es mucho más delgadita. Si yo utilizo una pinza con uñas en la mucosa, puedo terminar desgarrándola. Como son bastante largas y delgadas, me permiten un buen acceso sin perder visibilidad en la zona posterior. La pinza Adson es una pinza bastante buena, tiene unas partes activas bastante delgaditas, muy finitas, me da un buen acceso al campo operatorio. Sin embargo, son más gruesas en las ramas y son más pequeñas, por lo tanto, se utilizan más para zonas anteriores que en zonas posteriores. Luego tenemos las pinzas portagujas. Las más utilizadas por nosotros son dos, la pinza portagujas de Mayo-Hegar y la portagujas de Matthew. La de Mayo-Hegar es de tipo digital, es decir, tiene anillas, también tiene una caja de traba para que pueda dejar prensada la aguja sin estar sosteniendo yo la pinza. Y aquí van a ingresar los dedos. El índice va a llegar hasta aquí, lo más cerca posible a la parte activa para darle estabilidad al instrumental. Y entra todo esto dentro de la boca, por lo tanto me permite un correcto acceso para hacer suturas intraorales, sobre todo en la zona posterior. El portagujas de Matthew también es bastante bueno, pero la diferencia es que es un portagujas palmar, es decir, todo esto, toda esta parte queda en mi palma. Entonces, solo esta zona es la que ingresa dentro de la boca. Si yo quiero llegar a la zona posterior, probablemente mi propia mano me dificulte la visualización del campo operatorio. Por lo tanto, no me sirve mucho para la zona posterior de la boca, porque voy a tener una mayor dificultad para visualizar el campo operatorio. Pero también sirve, sobre todo en zonas más expuestas, más anteriores. Las agujas, como habíamos visto en esta imagen, se colocan de forma perpendicular al eje de la pinza portagujas. Y como les decía, se sostienen con los dedos la portagujas de Mayo. Y en todo el instrumento con anillas se van a colocar el pulgar y el dedo anular en las anillas, el medio sobre la anilla y el índice lo más cerca posible de la articulación del instrumento. Luego tenemos las tijeras, las que más vamos a utilizar son tres. La tijera de Mayo, que es esta de aquí, es una tijera grande, gruesa, con bastante potencia para cortar. Tiene las puntas agudas, ¿ya? Es decir, son cortantes, y por lo tanto me permite cortar materiales como gasas, hilos de sutura, drenes. Entonces, esta es la que voy a utilizar para cortar los materiales que utilice en la cirugía y también para cortar los hilos de sutura cuando estoy realizando los puntos. La tijera de Metzenbaum se diferencia de la tijera de Mayo porque es bastante más fina, más delicada, más delgada, pero sobre todo porque las puntas son romas.
Esto es importante porque esta tijera yo la voy a utilizar para decolar los tejidos, es decir, para separarlos de otros tejidos. Por ejemplo, si yo quiero retirar si quiero hacer una biopsia, yo necesito separar ese tejido que voy a biopsiar del resto del tejido sano. Por lo tanto, esta tijera la voy a ingresar cerrada en el tejido y la abro para separar los tejidos, para decolarlos. Eso solo lo puedo hacer con una tijera de punta roma y por eso es que esta tijera de Metzenbaum se utiliza para disecar los tejidos blandos. La tijera de Lagrange la conocemos normalmente como una tijera para encía porque nos sirve para remover los excesos de tejido gingival. Tiene unas puntas bastante delgadas, bastante pequeñas y terminan en punta. Entonces, esta tijera también nos va a servir bastante bien para ingresar debajo de los nudos de las suturas y poder cortar los puntos para retirarlos. Entonces la utilizamos para cortar encía y para cortar los puntos de sutura, para retirarlos. Los separadores de Farabeu son estos, me sirven para poder jalar, poder retraer los carrillos, los labios y también los colgajos durante la cirugía, ya sea para proteger los tejidos blandos o para poder ampliar la visualización del campo operatorio. Y estos son los separadores de Minnesota. Tienen una forma de S itálica. Estos separadores, por el tamaño y la forma, son muy buenos para poder retraer los carrillos y la lengua. También nos da un buen acceso para la zona de la tuberosidad del maxilar. Entonces, esas son las tres principales funciones del separador. También nos permite retirar y proteger los colgajos cuando son más o menos grandes. Ahora vamos a ver un video de reconocimiento instrumental de tejidos blandos. En este video va a estar incluido el periostótomo o legra, porque se utiliza en los tejidos blandos. Nos sirve para decolar los tejidos, para levantar un colgajo, separar todo lo que es la mucosa y la encía y el periósteo del hueso. Pero ¿qué sucede? Que normalmente esto lo vamos a realizar en una cirugía de tejidos duros, es decir, cuando yo quiero acceder al hueso o al diente. Por lo tanto, lo incluimos en la caja instrumental de tejidos duros, ¿ya? Pero es un instrumento que vamos a utilizar en la encía o en la mucosa y el periósteo.
Muy bien, entonces ahora vamos a ver los instrumentos para tejidos duros. Dentro de ellos, en nuestra caja vamos a incluir la legra, o periostótomo, o elevador de periósteo. Como les había dicho, este sirve para poder levantar los colgajos, es decir, separar la encía, la mucosa y el periósteo del hueso y poder acceder correctamente al hueso, ya sea para hacer una exodoncia quirúrgica, una pisectomía, una exéresis de un quiste o cualquier otra cirugía en la que yo tenga que actuar sobre el hueso. Tenemos de varios tipos. Uno es la legra o periostótomo de Williger, que es el que ustedes vieron que era monoactivo. Luego tenemos varios bioactivos. Este, por ejemplo, es el de Selling, que nos sirve para poder sostener el tejido blando durante la cirugía. Por ejemplo, cuando estoy realizando una cirugía muy cerca del nervio mentoniano, normalmente colocamos este periostótomo, esta legra, para proteger el nervio mentoniano de cualquier instrumental que estemos utilizando, por ejemplo, una fresa quirúrgica, para prevenir la lesión del nervio mentoniano, igual con el nervio lingual. Luego tenemos el periostótomo o la legra de Freer, que nos sirve para separar la encía por la forma que tiene esta legra. Tiene una forma bastante anatómica y bastante finita, nos permite ingresar en el surco gingival para separar toda la encía alrededor del diente al momento de realizar una exodoncia. Y tenemos la legra de Molt, la número 9. Esta tiene una parte más grande, más redondeada, que nos sirve para, por ejemplo, levantar el colgajo, separar el colgajo mucoperióstico del hueso. Y otra parte más puntiaguda que nos sirve para levantar la zona de la papila interdental, porque este tejido es mucho más duro, mucho más resistente, entonces necesitamos algo un poco más agudo para poder separar esa zona que es más fibrosa. Luego tenemos los botadores. Los botadores o elevadores nos sirven para hacer la sinesmotomía, es decir, para separar la encía del diente al momento de hacer una extracción y para hacer la luxación, es decir, romper las fibras periodontales para poder sacar el diente. También nos van a servir bastante para extraer los remanentes radiculares, es decir, los fragmentos de raíz que se hayan quedado dentro del hueso. Y para extraer terceras molares superiores. Tienen tres partes: el mango, que es el que va a ir en esta zona de la palma, el vástago y la hoja. Cuando nosotros sostenemos los botadores, se apoyan en la palma y el índice termina hacia arriba, lo más cerca posible a la hoja. Esta hoja tiene una zona cóncava, es decir, una parte como si fuera una cucharita. Esta hoja, esta parte cóncava va a entrar en contacto con la superficie de los dientes que vamos a extraer. Y la hoja va a ingresar entre el diente y el hueso alveolar de la pieza que vamos a extraer. No la podemos apoyar en otro lado porque si lo apoyamos, por ejemplo, en un diente, en el diente del costado, lo que vamos a hacer es luxar tanto la pieza que queremos extraer como la del costado. Y al final vamos a extraer las dos en vez de una. Entonces, el botador recto es el que vamos a utilizar más frecuentemente para exodoncias superiores como inferiores, para exodoncia también de algunos remanentes, y se utiliza tanto para la sinesmotomía como para la luxación, con el cuidado que ya les había mencionado, la parte cóncava pegada hacia el diente y la hoja siempre entre el hueso y el diente de forma perpendicular al diente o ligeramente angulado. El botador pata de cabra o de Cryer nos va a servir para extraer todas las raíces mandibulares. Tiene como una forma de banderita con una punta. Puede lesionar bastante los tejidos si no tenemos cuidado con ellos. Lo vamos a utilizar apoyándolo siempre en una zona retentiva para que no se resbale y nos permita levantar esa raíz. ¿Ya?
Puede ser por la forma de la raíz o porque nosotros hagamos algún surco con una fresa en donde vayamos a apoyar este botador. El botador apical o en S nos sirve sobre todo para terceras molares superiores impactadas y eliminar fragmentos radiculares fracturados. Luego tenemos una serie de forceps. Estos forceps ya nos van a servir para hacer la exodoncia en sí. Perdón. Tenemos distintos tipos. Cada uno va a tener una forma distinta de acuerdo a qué pieza vayamos a extraer. Si nosotros vamos a extraer monorradiculares superiores, vamos a utilizar el forceps recto anterior. Todos los forceps tienen un mango, una articulación y los bocados. En el caso del forceps recto anterior, nosotros tenemos ambos bocados cóncavos. Por lo tanto, me sirve para coger la pieza dental por vestibular y palatino de todas las piezas anterosuperiores, de canino a canino. Existe un forceps para premolar superior, pero que no lo venden en el mercado y por lo tanto no lo podemos utilizar nosotros. Y terminamos utilizando también el forceps recto anterior en premolares. Es por una falta de recursos en el mercado, pero al ser las premolares piezas monorradiculares o en su defecto birradiculares, pero que las raíces están en vestibular y palatino, podemos seguir utilizando un forceps que tenga ambos lados cóncavos. Luego tenemos los forceps para molar superior derecho e izquierdo. Estos forceps tienen una rama, un mango curvo. Esta curvatura va a ir hacia la palma y además tiene una angulación en la parte activa, en los bocados, que nos va a permitir acceder correctamente a la zona de las molares. Ahora, en los bocados tenemos un lado cóncavo que nos sirve para la zona monorradicular y un lado con una mordiente. ¿Quién sabe para qué sirve esta mordiente? Se posiciona en la zona vestibular del diente. ¿Por qué? ¿Qué hay en la zona vestibular? ¿Cuántas raíces tienen las molares superiores? 2 vestibulares y una palatina. Muy bien. ¿Qué hay entre las dos vestibulares? La furca. La furca. Entonces, en la zona de la furca es que va a ingresar esta mordiente. Por lo tanto, esta mordiente o cuña va a ir siempre hacia vestibular y la zona cóncava va a ir siempre hacia palatino. Esto es importante para que nosotros sepamos diferenciar el forceps para molar superior derecho del izquierdo. Entonces, si nosotros vamos a sostener estos forceps con la palma hacia arriba y esa curvatura hacia mi palma, yo voy a tener que si la mordiente está del lado izquierdo, lo voy a utilizar para las molares superiores derechas. Es decir, invierto los lados. Si la mordiente está del lado izquierdo, me sirve para molar superior derecha. Y si la mordiente, está del lado derecho, me sirve para la molar superior izquierda. ¿Ya? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta para saber diferenciar ambos y que sepan cuál es el que van a utilizar. Luego tenemos el forceps en bayoneta o raigonero. Este me sirve para extraer todos los remanentes radiculares superiores, cualquier fragmento radicular que se haya fracturado durante la exodoncia, lo podemos extraer con este forceps, debido a que tiene unas partes activas bastante angostas y que además se unen casi por completo o en algunos casos incluso por completo. Esto nos permite coger fragmentos muy pequeños con estos forceps. Luego tenemos también forceps para terceras molares superiores. No siempre los venden en el mercado, a veces los tenemos que traer de afuera, pero existen.
Luego tenemos los forceps que utilizamos en la mandíbula. Generalmente son 2. Podemos incluir un tercero con el de molares inferiores, pero que el de tercera molar inferior, perdón, pero que tampoco lo venden aquí, ¿ya? Entonces, en la práctica vamos a utilizar 2, el forceps pico del oro y el forceps pico de Milano. La diferencia entre ambos está en la parte activa, pero los 2 se van a diferenciar de los forceps para maxilar porque la parte activa y el mango forman un ángulo de 90 grados, ¿ya? Forman un ángulo recto. Esto me permite acceder correctamente a las piezas inferiores sin golpear las piezas superiores. Además, el mango, ¿ya? La zona de las ramas de esta mandíbula, de este forceps, a diferencia del superior, está una rama encima de la otra. En el superior estaba uno al lado del otro. En cambio, en el inferior van a estar una encima de la otra. El forceps pico del oro tiene 2 mordientes, una a cada lado, para que ingresen en la zona de la furca, tanto vestibular como lingual, porque si ustedes recuerdan, las molares inferiores tienen 2 raíces. Entonces voy a tener furca tanto en vestibular como en lingual. Y en esas 2 zonas es que ingresa la mordiente. ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes colocan un forceps con mordiente en una zona que no tiene furca, van a fracturar esa raíz, ¿ya? Entonces siempre, si es una sola raíz, los bocados tienen que ser cóncavos, ambos. Si son 2 raíces, tiene que tener la mordiente en ambos lados, en ambos bocados. Y si son 3 raíces, tiene una mordiente de un lado y el otro lado va a ser cóncavo. Entonces, este forceps, como se utiliza en zonas de furca, me sirve para extraer la primera y la segunda molar inferior. Luego tenemos el forceps pico de Milano. Este forceps tiene ambos lados cóncavos y se unen casi por completo. Por lo tanto, me sirven tanto para piezas monorradiculares inferiores como para los remanentes radiculares inferiores. Es decir, de premolar a premolar, o si, por ejemplo, tuviera un remanente radicular de una segunda molar, de una primera molar. Pero tiene que ser remanente radicular, es decir, las piezas tienen que estar ya separadas. Luego tenemos la cureta para alveolo. Esta cureta es más o menos la misma función de una cureta parentina. O sea, lo que hago es rascar con esta cureta para eliminar algún tejido. En el caso de la cureta para alveolo, lo que hago es ingresar dentro del alveolo para retirar tejido de granulación que hay en la zona apical, para retirar, por ejemplo, algún quiste o algún fragmento de hueso que se haya podido caer dentro, si se ha roto el hueso, o también para retirar cuerpos extraños. Luego tenemos la pinza gubia. Esta es la de Luer-Friedman. Tiene corte tanto por el borde lateral como en la punta. Puedo cortar por ambos lados. Y me sirve para cortar grandes fragmentos de hueso. Esto lo voy a utilizar, por ejemplo, cuando queda alguna punta de hueso, alguna espícula que luego yo sé que al paciente le va a molestar al momento de cerrar la herida o de colocarse alguna prótesis, yo la debo de recortar durante la cirugía para poder prevenir esta molestia en el paciente. O si en todo caso el paciente llega ya después de las cirugías, varios meses después, y le queremos colocar una prótesis, pero hay unas puntas de hueso que se van a clavar en la encía al momento que se apoye la prótesis, yo podría programar una cirugía para recortar estas espículas óseas y que no le moleste al paciente. Luego tenemos la lima para hueso. Esta lo que hace es alisar y redondear los bordes del hueso para que no se queden estas espículas óseas. Alisa fragmentos muy pequeñitos. No podemos remover grandes fragmentos con la lima para hueso. Y tiene estrías en una sola dirección, por lo tanto se utiliza jalando hacia uno, ¿ya? Raspando el hueso hacia uno. Ahora vamos a ver el video de tejidos duros para que puedan reconocer mejor cada uno de ellos.
como se deben de sostener los forceps superiores. La palma hacia arriba, la curvatura hacia la palma y esta parte activa curva hacia arriba también, para que puedan acceder correctamente a las molares superiores. Todos los forceps para piezas superiores se van a colocar en esta posición. Los forceps que se utilizan en la mandíbula se colocan de esta forma, se sostienen de esta forma, con la palma hacia un costado, una rama arriba de la otra y estos bocados hacia abajo. Siempre cuando ya lo vayamos a utilizar, el pulgar tiene que estar en la zona entre las ramas para poder controlar la fuerza que se hace. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar nuevamente a cada una de sus salas y lo que van a hacer es trabajar la tarea que corresponde a esta semana. Esta semana tienen que leer las páginas 60 a 65 de Cosme Gay. Esa lectura la van a utilizar para hacer una infografía en grupo y eso lo van a subir al aula virtual. Ahora, el delegado de cada grupo es el que va a subir al aula virtual esta tarea. Ahora, entonces, lo que van a hacer es, entran a sus salas, comienzan a leer la lectura y van a trabajar en conjunto, de forma colaborativa, el trabajo de la infografía. ¿Esto qué quiere decir? Que no se trata de que cada uno esté trabajando una parte. O sea, yo hago calor seco, yo hago calor húmedo, el otro hace desinfección, el otro hace autoclave, etc. Sino de que todos participen en cada parte de hacer la monografía. Perdón, la infografía. No que mientras uno escribe un párrafo en el Drive, el otro escribe otro párrafo abajo y el otro escribe otro párrafo abajo. Así no. ¿Ya? Todos participan en cada momento. Tienen que discutir entre ustedes qué es lo que van a colocar y qué es lo que no van a colocar en la infografía. ¿Ya? Y mientras ustedes están haciendo esa infografía, vamos a ir llamándolos los docentes para ver su colocación de guantes y que veamos en qué necesitan mejorar cada uno de forma individual. Ahora, además, la doctora de la Vega les ha pasado por el aula virtual un enlace para un OneDrive, ¿ya? De Outlook. Este Drive lo estamos utilizando para que cuelguen sus trabajos individuales.
¿Esto qué quiere decir? La semana pasada cada uno hizo su lavado de manos, le tomó fotos y luego escogieron la mejor y la subieron al aula virtual. Entonces, ese trabajo es el que se revisa de forma grupal. Esta semana van a hacer una infografía grupal, que es la que va a tener nota en el aula virtual. Pero además, cada uno de ustedes tiene que hacer su infografía del trabajo, su propia infografía, y esa es la que van a colgar en el Drive. ¿Por qué estamos haciendo esta diferencia? Porque si bien las notas que colocamos nosotros son grupales, también tenemos que ver, por ejemplo, que si a mitad del curso un grupo o un alumno tiene 10 por las notas que ha sacado en grupo, nosotros revisemos si realmente se merece ese 10 o de repente se merecía tener más nota en la infografía, pero como no tomaron en cuenta sus opiniones, presentaron otro trabajo. Entonces, este Drive nos va a servir para revisar los trabajos de cada uno y revisar si se merecían más nota o si de repente están fallando en algo, ver exactamente en qué está fallando cada uno para que lo podamos ayudar a conseguir las competencias necesarias para aprobar el curso. ¿Ya? Por eso es que tenemos estos archivos distintos. Entonces, con estos archivos individuales podemos revisar que cada uno tenga la nota que realmente se merece. ¿Ya? Entonces, para que no se confundan, en el Drive son los trabajos individuales, también sube todos los trabajos cada semana el delegado, y en el aula virtual se colocan los trabajos grupales. Entonces, si por ejemplo, hoy día en el trabajo grupal, ustedes quieren poner un montón de información que sus compañeros consideran que no debe de ir, ustedes esa información que sí querían poner, la colocan en su trabajo individual. Y eso es lo que suben al Drive. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay más preguntas, si no hay dudas, vamos a pasar ya a las salas para que comiencen a hacer su trabajo. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Cuándo Sí, se tiene que entregar la infografía grupal? todas las tareas se tienen que entregar 10 minutos antes de la siguiente clase. O sea, el miércoles de la semana que viene a las 10:50 a más tardar. La grupal se refiere y la individual, todo, tenemos E todos individual estos también. días para hacerlo. Ah, ya, correcto, porque ya me estaba asustando, porque hay prácticas que hay que acabarlas 10 minutos antes de que acabe y yo soy un poco lenta en la Sí, respuesta. no. Todo le estamos dando tiempo a ustedes para que lo Ah, presenten hasta la excelente, semana siguiente, 10 minutos antes de su clase. excelente, doctora, gracias. Nada. Ahora sí vamos a pasar a las salas.
sala. Es la sala 9, creo. Ay, ay, ay. Ay. ¿Pueden decirme qué sala es? No hay, sala 8 debe ser. ¿Qué sala somos? ¿Qué sala somos? Porque me parece 8, 9 y 10. 9. Ya, ya, ya. Oh, El agua muy rica en sales.
Si hay preguntas, yo me quedo resolviendo las preguntas y Andrea y Francesca pueden ir a abrir la otra aula, ¿ya? Ya, doctora. Antes que terminemos la sesión, queríamos recordarles que así como la semana pasada la doctora Francesca les explicó todo lo que corresponde a normas universales de asepsia, esto lo tenemos que aplicar a lo largo del curso también, de la práctica. Entonces, cuando estén realizando sus prácticas, no pueden tener las uñas largas, porque entonces los guantes les quedan muy grandes, ¿ya? Quedan muy sueltos, y eso hace que se pinchen, que se corten, etc. Tampoco pueden estar con anillos ni con pulseras, ¿ya? Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta, ni pititas, ni relojes, ni nada, al momento de realizar sus prácticas. Doctora, voy revisando la otra sesión. ¿Sí hay alguna pregunta? No. Ya. Entonces, doctora, voy revisando la otra sesión mientras ustedes se quedan por si hay alguna duda. Está bien, ya Andrea. Recuerden que tienen plazo de subir la infografía trabajada colaborativamente hasta el día miércoles de la próxima semana, 10 minutos antes de su práctica. Cuando nosotros hablamos de trabajo colaborativo, estamos hablando de un trabajo que conlleva horas de labor. Es muy diferente a un trabajo cooperativo, que tiene menos horas de trabajo. En la calidad de sus trabajos vamos a ver el esfuerzo y el empeño que cada grupo está colocando. Bien, por algo les damos una semana de trabajo. No les estamos diciendo tienen hasta las 5, hasta las 3, tienen hasta que termine la clase. Les estamos dando una semana. Entonces tienen que considerar esa indicación que los doctores les están dando, que es un trabajo colaborativo. Bien, en el otro punto que hay que hablar, si alguien tiene alguna duda del Drive,